la reflexión y al diálogo, como luego en todos los equipos. Ay, va, ya. No, ya. No. Problemas logísticos, ya. Bueno, en primer lugar, aunque probablemente la mayoría lo saben, quisiera reforzar lo que significan ANEAS, que es niños y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud. Ya, y ahí puse como algunos dibujitos de lo que significan, que es algo muy amplio, ¿ya? Que a veces como que pensamos en necesidades especiales, silla de ruedas, pero la verdad es que es un espectro muy amplio. ¿Qué caracteriza una NEA? Esto también en términos generales, esto es lo que aparece en la orientación técnica. Son 6 elementos los que se toman en cuenta y que se puntúan para ver si son NEAs de baja, mediana o alta complejidad. Ya que el primero es la atención de especialistas, al menos 2 veces al año. En verdad, la mayoría tienen una cantidad impresionante de especialistas porque hay muchos órganos comprometidos. Polifarmacia, medicamentos de uso continuo, que también por lo general son muchos. Alimentación especial, que puede ser por vía oral, enteral o parenteral. Dependencia de tecnología, uso de dispositivos o adecuaciones como sonda nasogástrica, gastrostomía, audífonos, incluso, no sé, algún tipo de lente especial, muy amplio. Necesidad de rehabilitación, también física, visual, auditiva, intelectual, mental o múltiple. Y necesidades educativas especiales, que es una realidad que yo creo que todos conocemos. Hay muchos niños que, por ejemplo, vienen aquí a la escuelita hospitalaria o van a alguna escuela especial o tienen adecuaciones curriculares y necesitan estar en colegios con PIE. Les voy a presentar así rápidamente por nombre, lamentablemente no podemos hacer que todos se paren. Bueno, nuestra pediatra jefe es Cecilia Fonborres, nuestra enfermera coordinadora es Paulina Calderón. Las otras pediatras que también trabajan con nosotros son en este momento Eloísa Pérez y Daniela Sandoval. La otra enfermera es Rocío Araya. Tenemos una tensa hace muy poco tiempo, una tensa administrativa que nos ha hecho la vida mucho más fácil. Francisca Díaz, la kinesióloga es Carla Vergara, el terapeuta ocupacional también, llegó hace muy poquito, Felipe Encina. La trabajadora social es María Ángel Reyes, que lamentablemente no nos pudo acompañar hoy día porque está con licencia, pero también va a pensar esta presentación. Y como les dije, yo he sido la psicóloga y ahora se está incorporando con nosotros Jorge Salazar. Ya. ¿Qué hacemos en la unidad de NANEA? Tenemos dos focos centrales. El primero es la hospitalización domiciliaria, que es la que lleva cerca de 14 años funcionando en el hospital, así de a poquito, partió con pocos profesionales y ha ido creciendo hasta lo que somos hoy. Y luego el policlínico, que está más activo como desde principios del año pasado. Al principio era solo una pediatra que tenía unas pocas horas y así como que fuimos ampliando. Y en el equipo, todos menos las enfermeras hacemos policlínico. Ellas no lo hacen porque además se hacen cargo de la ley Recarte Soto, entonces ya sería un exceso. Y pusimos también el tema de la coordinación con redes, que en verdad no es un punto aparte, sino que es algo transversal a nuestro trabajo, ¿ya? Que es esta coordinación transdisciplinaria que crea planes que se ajusten a la realidad de los pacientes y sus familias. Bueno, nosotros sinceramente trabajamos de forma muy integral, como nuestras relaciones son muy horizontales dentro del equipo, entonces permite que todos podamos dar nuestros puntos de vista, saber un poquito también lo de los otros y por lo mismo reforzarlo. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues si están tomando un medicamento, tienen que hacer cierto ejercicio, el que vaya no se va como a meter a hacer cambios, pero puede reforzar que estas cosas son importantes. Y trabajando en esta unidad, sentimos que hay 3 elementos centrales que hemos aprendido, ya porque estamos quizás un poco más en contacto con la realidad de los pacientes y sus familias que en otras unidades, porque los vemos como por un tiempo muy prolongado. De hecho, tenemos 2 pacientes que llevan como toda su vida con nosotros. El primer elemento es la cercanía.
que nos hemos dado cuenta que los niños, niñas y adolescentes son parte de un sistema familiar que tiene dificultades, pero que también tiene oportunidades. Y eso da mucho pie a la creatividad, nos exige un poco más de creatividad, pero también es bueno porque vamos aprendiendo cosas o vemos cómo ellos han ido solucionando dificultades que nos sirven también para apoyar a nuevos pacientes, etcétera. Luego la empatía, que es que constantemente estamos invitados a reflexionar sobre cómo actuaríamos nosotros si estuviéramos en esa condición. O sea, si nosotros tuviéramos un hijo o hija con necesidades especiales, que hay que trasladarlo, que por ejemplo los que ocupan silla de ruedas, las micros no les paran, cosas así, bien como domésticas, pero que son súper importantes. Y la validación, que lo principal es la escucha activa, que es esto de no solo oír a la otra persona, como que nos pasa mucho, esto de el otro habla, yo lo oigo, pero estoy pensando al tiro qué es lo que le voy a responder, ¿ya? Sino que realmente escuchar lo que la otra persona está diciendo, como tomarlo en consideración y ayudarlo como de una forma real y no emitir juicios. Porque a veces podemos pensar así como, pero ¿cómo viven así? ¿O cómo no tienen esto? ¿O cómo privilegian tal cosa? Pero hay una historia detrás que explica muchas veces estas cosas. Que no es que no pueden cambiar, pero que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, y esto nos ha llevado a este punto como central, por lo menos para nosotros, que ha sido reconocer, que a veces nos cuesta, que los equipos de salud podemos ser los expertos en la medicina, en los tratamientos, en las terapias, en los tratamientos quirúrgicos, en las curaciones, etcétera, desde nuestras distintas áreas. Pero solo la familia es la experta en los niños, niños y adolescentes. ¿Ya? Entonces, lo que ellos dicen hay que tomarlo en consideración. O sea, yo creo que a todos alguna vez hemos escuchado a una mamá que dice, mi hijo está con un color medio raro, o ya no está tan conversador, o veo pareciera que algo le duele, y quizás, como nosotros no lo conocemos tanto, nos cuesta darnos cuenta de esas cosas, pero hay que tomarlas en consideración porque ellos realmente son los expertos, ya en sus valores, intereses y preferencias. Y aquí quisimos poner algunos desafíos cotidianos que creemos que muchos nos podemos sentir identificados, nos ha pasado alguna vez. El primero es el caso de, nos ha pasado de mucho, paciente en riesgo de desnutrición que tiene indicación de Pediatur, pero la familia no tiene posibilidad de costearla. Entonces hemos visto cómo paciente en riesgo de desnutrición le indican el Pediatur. Fantástico. Y el siguiente control sigue en riesgo de desnutrición y le siguen indicando Pediatur, que está muy bien, como técnicamente está bien, es lo que corresponde, es lo que lo ayudaría más. Pero la familia nunca va a poder comprar el Pediatur porque realmente es muy caro y le va a dar la leche del consultorio o la leche que se pueda conseguir. Entonces, la única forma de lograr que este niño, por ejemplo, salga de este riesgo de desnutrición es preguntar y saber, bueno, como con los recursos de esa familia, qué es lo que sí podríamos hacer, cómo aumentamos el aporte calórico, nutrición. Ya, otro caso que también nos ha ocurrido, que el equipo de rehabilitación plantea la necesidad de que en casa se mantengan los ejercicios de estimulación, pero la familia completa comparte una sola habitación. Entonces el uso, no sé, de la goma eva, en el suelo, los ejercicios, no se puede hacer porque de verdad no hay espacio. Solo se pueden hacer encima de la cama, por ejemplo. Entonces ahí, bueno, y aquí Kine y Teo han tenido que ser muy creativos en cómo favorecer que estas indicaciones se puedan llevar a cabo considerando la realidad. Pero insisto, para eso hay que preguntar y saber cómo viven, si no, no se va a hacer. Otro es, que también ocurre mucho, paciente hospitalizado cuyos cuidadores lo vienen a visitar solo algunos días y siempre en las tardes. Que entendemos que es una dificultad para
el equipo médico sobre todo, porque a veces no alcanzan como a conocer siquiera a estos papás. Y a veces como que se crea este juicio de como, oye, estos papás parece que no están muy comprometidos, vienen pocos, y puede ser, esa es una posibilidad. Pero también muchas veces ocurre que tienen otros 2 o 3 hijos más, los tienen que llevar al colegio, tienen que, no sé, trabajar en la feria, porque esa es la única forma de seguir sustentándose. Entonces, hay que pensar en esas cosas antes como de emitir el juicio y ver cómo lo solucionamos para que se le pueda entregar la información importante, considerando que viene mucho menos de lo que se espera. Otro caso es indicación de fórmula extensamente hidrolizada al 15%, ¿ya? O al por ciento que sea. Yo, sinceramente, no tendría idea cómo preparar una leche así. Y hemos visto que incluso a veces hasta los pediatras como que tienen que pensar un poco para cómo explicarle a la mamá cómo hacer esto. Entonces, también en esto como de empatizar, como si yo no fuera médico, terapeuta o enfermero, ¿entendería esta indicación? ¿Cómo esto significa algo para la familia? Porque además, lamentablemente, creo que cada vez menos, muchas veces las familias no preguntan, les da como un poco de vergüenza eh, dar a entender que no comprendieron la indicación y llegan a la casa y lo hacen mal porque en verdad no lo entendieron. Entonces es mejor preguntarle o tratar de como aterrizar un poco más esta información. Y bueno, este último caso que también ha ocurrido y hay todo un protocolo, es que ya sea durante la hospitalización, en atención de policlínico o domiciliario, que es nuestro caso, reconocemos presencia de una situación de abuso, que ahí lo que corresponde en el fondo es como con los trabajadores sociales que están disponibles o activar la red desde la UPI, pero como que no podemos hacernos los locos, por así decirlo. Ya tenemos que tomar eso en consideración si nosotros estamos viendo que algo pasa o si recibimos algún relato de que algo está ocurriendo, porque por ejemplo la mamá tiene la confianza, porque es un especialista que lleva conociéndolo mucho tiempo y le dice que están pasando estas cosas en la casa, es nuestra responsabilidad profesional el activar las redes. Entonces, se los he ido diciendo, pero ¿cómo logramos que nuestras intervenciones sean más efectivas? A través de la comunicación. O sea, si nosotros preguntamos, dejamos más abierto el diálogo para que las familias pregunten o los mismos pacientes pregunten, porque también al ser un hospital pediátrico, a veces estamos acostumbrados a preguntarle a los papás, pero los niños van creciendo, y son adolescentes y así todo, a veces no les preguntamos o no los escuchamos y luego tienen que pasar al hospital de adultos y es terrible para ellos porque es como la primera vez que se van a tener que enfrentar a ellos a hablar de lo que les pasa porque siempre se lo han preguntado a los papás. ¿Ya? Entonces, para abordar el tema de la comunicación, que es muy amplio, nos vamos a centrar en 2 elementos. El de primeros auxilios psicológicos, que probablemente todos han escuchado alguna vez, porque se ha activado harto este concepto en relación, por ejemplo, a catástrofes naturales, cuando fue el terremoto, cuando no había incendios, o durante el COVID, y el EPICE, que es un acrónimo que viene como de la espera de los cuidados paliativos, pero en verdad es aplicable para la entrega de cualquier noticia difícil. Así que eso vamos a revisar ahora. Primeros auxilios psicológicos. Apoyo humano en un momento de alto estrés o crisis. Puse humano porque no solo los psicólogos tenemos la como obligación o la misión de ejercer esto. Son primeros auxilios, por lo tanto, todos lo podemos hacer. ¿Ya? No se necesita ninguna expertise, solo como tomar en cuenta estos puntos. Y si bien, como les dije, los primeros auxilios psicológicos suelen asociarse a como catástrofes, em,
Tener un hijo enfermo es una crisis, es una situación de alto estrés para cualquier familia. Y entonces estas cosas son muy aplicables. El primero es prepararse, ya que es contar con información clara respecto de la situación y los apoyos disponibles. Por ejemplo, frente a un diagnóstico, tratar de conocer un poco más sobre eso, explicar, o abiertamente, si algo a veces como escapa de lo que conocemos, poder decir que es algo que no tenemos toda la información, pero que intentaremos tenerla y entregarla, como tener claridad en eso, y ver los apoyos disponibles que puede ser dentro del mismo hospital, no sé, que vaya otro especialista, que si necesita rehabilitación, que vaya el equipo de rehabilitación, si necesita apoyo social, están los trabajadores sociales, estamos los psicólogos, etcétera. El segundo punto, que aunque parece muy sencillo, a veces puede ser el que nos cuesta más, es ver si las personas están en un entorno seguro y con sus necesidades básicas cubiertas. Por ejemplo, muchas veces ocurre que cuando los niños están hospitalizados por harto tiempo, em, bien temprano en la mañana, los equipos necesitan entregarles información que es relevante. Está bien, lo entendemos. Pero ese cuidador a veces lleva 4 días sin dormir, o ahí ya en el Berger al lado, em, apenas ha comido, no ha tomado desayuno, no se ha podido duchar en 3 días. Entonces es difícil que pueda entender todo lo que le estamos diciendo, que no quiere decir que no le podamos entregar información, pero sí que es muy posible que haya que volver a decírsela o explicarle con palabras más claras, porque cuando nuestras necesidades básicas no están cubiertas es muy difícil que podamos acceder como a algo como cognitivamente más complejo. Luego, escuchar, asegurarnos que la información está siendo comprendida por el otro, en relación también a lo anterior, como mirarlo, que de verdad a veces uno se da cuenta que la otra persona no está entendiendo nada con solo verle la cara como de pregunta. Em, o también decirle, ¿tiene alguna pregunta? Como abrir ese diálogo, porque, insisto, todavía culturalmente a muchas personas les cuesta hacer preguntas, sobre todo, por lo menos ha sido en nuestra experiencia, a los enfermeros y médicos, ¿ya? Porque en verdad algo sociocultural, no es un juicio contra ustedes. Bueno, y responder de forma clara, ojalá en palabras sencillas, como si se lo explicáramos a un par que no es especialista, y conectar, ayudar en el acceso a los servicios y activar las redes de apoyo, que tiene que ver también con la preparación que hablamos primero. Y luego aparece este acrónimo que era el EPICE, que como les dije viene los cuidados paliativos, pero es una guía para la entrega de noticias difíciles, como puede ser un diagnóstico ominoso o el decir que es difícil que algo se pueda recuperar, por ejemplo, una función, no sé, porque pueda volver a caminar un niño, cosas así. Y lo primero que nos plantea, y que a veces es un gran desafío, es el tema del entorno. Preparar el ambiente. El ambiente ideal para poder entregar una noticia difícil es un lugar, ojalá, más bien privado, donde no van a haber interrupciones, donde tanto el profesional como el paciente o la familia puedan estar, ojalá, sentados. Y lo digo porque a veces no nos damos cuenta de que cuando nosotros estamos parados y el otro está sentado, aunque le estemos diciendo algo súper amable, como que el estar parado da como un sentido de autoridad, ¿ya? Y la otra persona se siente un poco disminuida. Es algo en verdad inconsciente. Entonces hay que tratar de como sentarnos, ponernos a la misma altura. Algo que decimos mucho con los niños, por ejemplo. Al establecer límites, como tratar de agacharte, mirarlo a los ojos y decirle, bueno, aquí lo mismo con los niños y adultos.
Luego, conocer los antecedentes médicos y coordinar entre equipos, y ojalá los distintos equipos que están viendo a este paciente tengan un poco la información, ¿ya? Para que no tengamos que preguntar directamente a la familia o podamos actuar de forma mucho más coordinada y aclarar los objetivos de la reunión y ocupar un lenguaje claro. ¿Ya? Decir, como, por favor, podríamos ir a conversar a esta sala o aquí en el box, necesito darle una información importante que tiene que ver, no sé, con los resultados de un examen o de una evaluación, como decir por qué estamos como en este entorno que es un poco distinto. Luego, tomar en cuenta la percepción del paciente, que es conocer lo que el paciente y su familia comprenden. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, si vamos a entregar un diagnóstico que, que es duro, partir por, bueno, ¿y usted cómo ha visto a su hijo? O al niño o niña adolescente, ¿y tú cómo te sientes? Y porque eso muchas veces nos va a dar pie de poder entregar la información, no como que yo desde afuera te estoy diciendo esto, sino que mira, esto que tú has ido sintiendo o que ustedes han ido viendo se relaciona con esto que les voy a explicar y que es más difícil. Evitar las interrupciones, como que sobre todo si, si la familia está diciendo algo, tratar de no interrumpirlo, o también tener esta como cultura de que si vemos que hay alguien que está teniendo una conversación como en un lugar un poco más privado, tratar de no interrumpir o hacerlo como lo menos posible, porque es por algo importante, y considerar el impacto emocional y estar preparados para repetir la información. Muchas veces a nosotros nos ha pasado que hemos tenido pacientes con un diagnóstico difícil, muchas veces, por ejemplo, síndromes genéticos que son poco frecuentes, o a veces, no sé, por ejemplo, cuando a una familia le dicen que su hijo o hija tiene una parálisis cerebral y eso inmediatamente así como que los bloquean porque siempre han escuchado que esto es demasiado terrible. em, y como eso impacta, ocurre que después eh, le siguen dando información, pero las personas ya no las recibimos. O sea, si nos dan una noticia así de dura, es difícil que podamos entender. ¿Ya? Entonces, quizás ver cómo dar un espacio, como, ¿y esto qué significa para usted? Y como ir evaluando qué otra información podemos dar. Porque al final podemos llenar de información a las familias y que no les quede nada, que nos ha pasado muchas veces, que nos dicen como, a mí nunca nadie me había dicho esto, y en verdad vemos en ficha que se lo han dicho como 10 veces, pero porque es algo muy complejo. Ya. Luego, invitación. Explorar y respetar cuánta información el paciente y su familia están preparados para recibir en ese momento. Que tiene que ver con lo anterior, esto de mirar al otro, como uno puede ver cuando otra persona está así como medio choqueada y como que ya no estoy escuchando lo que me dicen. Y también puede ser al revés, puede ser que por las características personales o familiares, uno les entregue una información y ellos mismos digan, ya, ¿y esto qué significa? Ya, ¿y qué podemos hacer? ¿Y a dónde tenemos que acudir? Como estar atentos a que ambas cosas pueden ocurrir. Luego, comunicación, brindar información concreta y de forma concisa, ocupando frases de advertencia. Frases de advertencia serían como necesitamos hablar de un tema que es delicado, o los exámenes no arrojaron los resultados que nos hubiese gustado o que esperábamos, como que no sea así de golpe, sino que un poco ir introduciendo que vamos a hablar de algo que es un poco más duro. Bueno, evitar o aclarar la terminología médica científica, que entendemos que hay que ocuparla igual y que hay que registrarlo. Pero también, volviendo a lo de antes la empatía. Cuando estamos en un momento así de crisis, que nos hablen como con palabras difíciles, es mucho más difícil, hace mucho más difícil que podamos entender. Entonces, tratar de como aclarar, o sea, lo más así, de la forma más sencilla posible la información que estamos entregando. La empatía, que también hablamos.
permitir y validar la expresión emocional. Yo entiendo que a veces los distintos profesionales, como que a los psicólogos no tanto, porque como que se asume que esta es nuestra labor, pero como que las personas nos sentimos un poco incómodas a veces cuando el otro como que va a llorar o así como que, no sé, como que está enojado y uno como que no sabe cómo responder. Em, Validar eso, decir como yo entiendo que esto es difícil, que usted puede tener mucha rabia. Y ahí también favorecer el silencio, mantenerse presente y atento, ¿sí? Yo veo que la otra persona así quiere llorar, quiere gritar, que bueno, no debería hacerlo, pero por lo menos decirle, como entiendo que esta información es difícil, lo podemos dejar hasta aquí por hoy, eh, si es que estamos en un espacio un poco más resguardado, darle la posibilidad de que se quede ahí un rato más, hasta que se sienta cómodo para poder salir, etcétera. Y estrategia, que es presentar los pasos a seguir, identificando objetivos y evaluando opciones. ¿Ya? Decir, bueno, con esto nos encontramos, esta es como la situación actual, em, esto es lo que se podría hacer, no sé, los exámenes que se podrían hacer, los especialistas, los que podría haber, el apoyo de rehabilitación o psicosocial que podría necesitar. Bueno, que dada estas características, quizás lo mejor sería que su hijo o hija consideraran ir a una escuela especial, como pensar en las opciones, entregarlas. Y esto es muy importante, ojalá siempre, aunque no sea una noticia tan difícil, hacer una síntesis de lo conversado. Y como, bueno, entonces, eh, quedamos en que pasa esto, el plan es este, y no sé, podríamos evaluarlo en tanto tiempo más, por ejemplo. Y como les dijimos, que esta reunión no era tan informativa, sino que era más de reflexión y diálogo, los invitamos a jugar. Ahí me van diciendo los que están aquí más o menos cómo van para revisar las respuestas. Como dijimos, aquí no vamos a emitir ningún juicio, así que por favor traten de ser como lo más sinceros posibles. Ya me dicen que lamentablemente algunos se quedan afuera, pero bueno, la idea es tener un poco como una imagen de las respuestas. ¿Ya? Llegamos al tope, eso quiere decir que muchos participaron, muchas gracias. Lamentablemente, aunque, bueno, gracias al equipo de rehabilitación pudimos hacer esta actividad, la tecnología nos pilló un poquito, así que no podemos mostrarle aquí los resultados, vamos a tener que leerlos de dónde están. Ah, sí, perdón, son 4 preguntas. 5 minutos para terminar. No.
¿Cómo van? Dos personas han completado. Ya. No vale, no vale. Ya, sí. Vamos con las respuestas. Ya, la idea, entiendo que no todos hayan podido participar, pero la idea es tener una idea general de como nuestra realidad. Quizás les tocaron en otro orden las preguntas, ¿ya? Voy a decir cómo aparecen aquí. La primera pregunta es, en los últimos 6 meses, ¿en cuál de estos lugares has tenido que dar una noticia médicamente compleja para las familias? ¿Ya? Y un 7% contestó que en el pasillo, ¿ya? Que como vimos no es el lugar ideal, como para ir pensando también en crear espacios donde esto pueda ser hecho de mejor manera. 7% también en una oficina o en un box compartido, que también es complejo porque es una información dura, entonces no es privado. Un 30% ha sido en unidad de hospitalización, em, al lado claro, del paciente, que no es lo ideal, bueno, depende harto, ¿ya? Pero en el fondo, luego lo vamos a ver, si es que esa es la única alternativa, porque a veces, claro, a veces por lo menos estar en un box y es un poquito más privado que estar como en una sala común. Igual entre los box como que se pueden ver, entonces no es tan privado, pero bueno, un 30% ha sido eso. 47% sí ha sido en una oficina, un box privado, que es lo ideal, y nadie lo ha tenido que hacer por vía telemática. Así que muy bien. Ya, luego, ¿cuáles de los siguientes conceptos están relacionados con el EPICE? Preparar un entorno seguro y confiable, 77% respondió bien. Tener empatía para comunicar la información y permitir la respuesta emocional de la familia, también 77%, felicitaciones. Utilizar estrategias adecuadas y personalizadas para cada familia, 67%, pero vamos bien. Y validar la percepción del paciente y la familia, también 67%. ¿Cuál de los siguientes no es un beneficio del uso del protocolo EPICE? Voy a decir solo los principales. Reduce los tiempos de comunicación con las familias. Muy bien, ese no es uno de los principios aquí, aunque entendemos que el tiempo apremia. em, eh, Al entregar una mala noticia no debería ser nuestro foco. Y luego 10% dijo mejorar la adherencia al tratamiento, que no es un objetivo directo, pero tiene un impacto, es real. Humaniza la comunicación, así que, ¿eh? Y bueno, reduce los niveles de ansiedad de la familia, en verdad sí lo reduce, así que muy bien, la mayoría respondió muy bien. Así que eso es, espero que les haya gustado esta pequeña actividad de juego. Y ahora ya, para ir finalizando, porque sé que el tiempo apremia, em, bueno, en resumen, como recomendaciones prácticas, primero,
Tomar en cuenta que las atenciones de salud involucran un diálogo entre personas. Personas antes de paciente médico, paciente enfermero, paciente terapeuta, paciente o familia, mamá, papá. Luego, y que esto es muy importante, sobre todo considerando que varios respondieron que han tenido que entregar malas noticias, como en el box de hospitalización, que independiente de su condición, siempre hay que mirar y dirigirse al niño, niña, adolescente, tomarlo en cuenta en la conversación. Aunque no hable, aunque esté en la neo y así no puede responder, hay que tomarlo en consideración. Eso es muy importante también para las familias. ¿Ya? No lo dije antes, pero algo también que un mensaje importante es que si bien nosotros podemos estar un poco acostumbrados o hemos tenido que generar como cierta forma de resistir a este trabajo que a veces es muy duro, mecanismos de defensa, para las familias es la única vez que su hijo está en una situación así. Entonces lo que decimos o no decimos o la forma en que lo decimos es muy importante porque de verdad marca la vida de las personas. ¿Ya? Nosotros hemos visto eso cuando hemos conocido a la familia, que la experiencia a veces no tiene tanto que ver como con el contenido, sino que mucho con la forma. Luego, preguntar y tomar en cuenta las respuestas, esto que decíamos de ver si el otro está escuchando o no, y dar espacio para que el paciente y su familia puedan preguntar. Para terminar, dejo esta frase que yo creo que todos han visto, que es de la enfermera Virginia Henderson, que a veces lo perdemos un poco, que es que si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por el tema que has planteado. Es un tema fundamental para la atención médica. La atención médica tiene que humanizarse. Yo me acuerdo del tiempo que nosotros aprendimos, o sea, que yo aprendí que era una medicina paternalista, fundamentalmente paternalista, en que hay una separación del médico al enfermo y no mucha preocupación. O sea, o me entiende o no, tampoco tengo mucho tiempo para estar destinándole a esto. Pero fundamentalmente una actitud paternalista. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho en este último tiempo y creando esta unidad como la NEA, en que establece este puente entre los clínicos, que vemos pacientes y por lo demás son con patologías cada vez más complejas, que conllevan un lenguaje más complejo, exámenes más complejos, y tenemos que explicar esto a los papás. A veces se establece como tú decías, un gap, un espacio que a veces es muy difícil digamos, de mejorar o de superar, y ustedes están en este puente, ¿eh? Que es fundamental. Que la humanidad, o sea, que la medicina haya sentido que era fundamental el tener este tipo de atención, esta forma de atención, así que lo encuentro extraordinario. Preguntas en el auditorio, comentarios. Felicitar a la Cecilia por su equipo, que son muy activos, muy enérgicos. Sí, sí, que nos están siempre informando a los pacientes y siempre están ahí presentes. ¿Eh? Y con nosotros lo que tenemos los pacientes hospitalizados cuando se complican, pero ustedes lo conocen en su casa. Así que, ¿qué tal ha sido la experiencia de usted? Yo le quiero preguntar en la recepción, porque tú no hablaste de esto. ¿Cómo ha sido la recepción en estos años que llevan de la familia? ¿Qué experiencia han tenido? ¿Es una buena recepción? ¿Qué dificultades en el fondo pueden haber tenido ustedes en eso? Hemos tenido de todo, yo creo. Pero yo diría que la mayoría de las veces las familias están como agradecidas de esta oportunidad, porque sobre todo cuando los niños tienen estas necesidades especiales, como enfermedades muy complejas, han estado varias veces o por mucho tiempo hospitalizados y cuando se van a la casa se sienten un poco como desnudos y yo no lo voy a hacer igual de bien, yo no soy enfermera, yo no conozco estas cosas, entonces el poder tener el apoyo, saber a quién recurrir ha sido como una gran ayuda. No sé. Una opinión distinta.
cuando damos de alta a un paciente de domiciliaria, no quieren muchas veces que nos vayamos, aunque no lo estemos viendo con la misma frecuencia, ya no tengan la misma necesidad. La familia en el fondo necesita como saber que tienen un equipo a quien acudir. Entonces, en general, yo diría que la mayoría, 9 de cada 10, están muy agradecidos del equipo y de las atenciones en su domicilio. Y también en el policlínico, porque efectivamente, igual en el policlínico, las pediatras hacen una atención que es bien integral. En el fondo, yo creo que el trabajo acá es tomar en cuenta al paciente en su integralidad, en su familia y en su comunidad, que es lo que uno pierde de vista a veces cuando están hospitalizados, ¿cierto? Uno lo ve acá en el hospital nomás y no se da cuenta, no se percata que afuera tiene toda otra realidad, ¿cierto? Que va a influir en su hospitalización y todo. Y la invitación es como a los equipos, a los futuros pediatras, tomar eso en cuenta, ¿ya? Dentro de todas las cosas que tienen que hacer. También tomar eso en cuenta. Oye, una pregunta, ¿cómo lo hacen en lo práctico? ¿Ustedes hacen visitas semanales? ¿Va un doctor o doctora con una enfermera? En la cosa práctica, en la cosa cotidiana. Voy a responder primero eso y después quería hacer un comentario. Bueno, tenemos dos situaciones de atención, que es principalmente atención domiciliaria y policlínico. Y en atención domiciliaria, desde el ingreso es un ingreso precoz después de una hospitalización prolongada. La mayoría de las veces, en algunos casos son también desde ambulatoria, pero la mayoría son desde hospitalizaciones prolongadas. Y se hace una atención, la primera generalmente es por pediatra y enfermera, em, en menos de 48 horas desde el alta, como para reforzar la capacitación, educación que se hizo desde antes y supervisar también cómo fue esa llegada a la casa, ver algunos temas dependientes como en esta transición de insertarse en la comunidad. Y luego se inician atenciones programadas que, según el equipo que va a verla dentro de la unidad, es la frecuencia, la verdad, y según el paciente también. Dentro de las atenciones pediátricas, por ejemplo, tratamos de mantener una frecuencia cada 2 semanas inicial y después mensual. Y hay otros equipos, por ejemplo, rehabilitación, que sé que uno de los objetivos principales es una rehabilitación más intensiva, tienen que ir 1 o 2 veces por semana al menos. Sí tenemos algunas limitaciones ahí, por ejemplo, la movilización. eh, Quisiéramos tener incluso más movilización. Lo bueno es que tenemos ahora movilización institucional, que es algo que se logró en el El hospital 2021. lo aporta, ustedes van por su Sí, cuenta. desde el 2021 vamos en el auto del hospital. Em, Movilización nos presta el servicio. Claro, está a cargo de movilización, pero nos presta el servicio y ha sido una gran ayuda, avance poder tener un auto institucional, también por la sensación de seguridad que nos da. Nos brinda seguridad y la verdad es que el conductor es como parte del equipo. También a veces nos comenta, ¿saben qué? Mientras que ustedes estaban en la casa, si hicieran algunas transacciones afuera, por ejemplo, o ¿saben qué? Esta casa no me parece como tan segura por ciertas razones. Vimos esta situación de violencia o alguna cosa que nos alertan también. Y en otros equipos de atención domiciliaria también han comentado que a veces sale el abuelo, por ejemplo, de la casa y se queda conversando con el conductor y se entera de un montón de información de la familia que después nos comenta y ahí nos ayuda también. Entonces, movilización, claro, información relevante muchas veces para claro, para la salud del paciente. Y yo quería reforzar algo, el trabajar en este equipo, una de las grandes fortalezas que tiene es que sea de todas las o sea, de muchas disciplinas diferentes y que aprendemos entre nosotros y poder involucrar también en la atención de cada profesional la mirada del otro. Entonces, eso nunca perdámoslo de vista, porque también en hospitalizados y en otras unidades también se ve que necesitamos la ayuda del trabajador social, de otros profesionales, pero siempre necesitamos también la retribución. El trabajador social evalúa al paciente, no quedarnos con que, él va a ver ese tema, sino que necesitamos también saber toda la información, involucrarnos en el plan del otro. Eso permite también una mayor integralidad. Entonces, yo creo que he aprendido mucho, mucho en este equipo.
ha crecido y creo que necesitamos seguir creciendo porque la población, efectivamente, la población principal que se atiende en nuestro hospital son pacientes con necesidades especiales, ya sea que se atiendan con nosotros, como también con equipos de trasplante, con equipos de diálisis. Hay otros equipos que también atienden este grupo de pacientes con necesidades especiales y que la riqueza que tienen es que justamente tienen un equipo de distintas profesiones, de distintas disciplinas. Eso por un lado, y volviendo a la presentación como respecto a la atención, esto de la entrega de malas noticias es difícil. Es bueno también apoyarse en el resto del equipo y a veces le pregunto a la Caro, ¿cómo es esta familia para recibir esta noticia? ¿Cuál es el momento adecuado? O sea, apoyarse también en el psicólogo o en otras profesionales del equipo que conozcan bien a la familia, porque efectivamente me van a dar una información valiosa para saber en qué momento entrar con la información. Y a veces también la Caro indaga, por ejemplo, en qué está con esta información, como ya tendrá algunas luces de que tiene parálisis cerebral el niño, por ejemplo. Han indagado algo al respecto o le di la noticia, cómo impactó eso en la familia. Entonces, esa coordinación es súper importante también y yo creo que en las unidades no debemos perder esa información, o sea, esa comunicación entre los profesionales también. Yo sé que muchas, ¿sí? No, solo que aproveches que aquí hay dos preguntas, que una yo podría responderla, pero la otra la sé sí, que es, ya, la que podemos responder nosotros son cómo son los horarios de visita. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, de 8 a 5. Las visitas siempre son programadas, ya les avisamos a las familias, no llegamos de improviso. Tratamos también de privilegiar que si es que tienen controles médicos o rehabilitación o en el consultorio, que igual asistan, ya que no estén solo con nosotros. Así que ahí nos organizamos también de acuerdo a la disponibilidad de movilización. Y la otra pregunta que veo aquí, pero yo no tengo la respuesta, es que dice, quería preguntar si se ha flexibilizado la entrega, o sea, la entrada de familiares para ver sus enfermos. Dentro de la flexibilización, ¿se incluye la entrada de otros familiares además de los padres? El doctor Banfi está preguntando esto, antiguo jefe de pediatría. Hemos estado más flexibles, pero con la dificultad de que eso se generan. En general nos provoca algún tipo de desorden, en general se acepta un solo familiar, por lo menos en la unidad en que yo estoy dirigiendo, en general, ¿ah? Pero por razones de práctica, digamos, del buen trabajo médico. Doctora Osorio quiere opinar. Quería aprovechar la instancia para felicitarlas y reconocer todo el trabajo que hacen, porque la verdad es que han formado un muy lindo equipo. Siempre se ven tan comprometidas siempre me acuerdo de la fiesta que hacen a fin de año, donde incluso el papá de la doctora Spamborris viene con su órgano especial a tocar y vienen, hacen cosas ricas para los pacientes, están todos con sus familias, como que logran formar una gran familia. Y por otro lado, ha permitido dar de alta a pacientes emblemáticos. Sin su ayuda no habríamos logrado dar de alta a pacientes con nutrición parenteral, pacientes con oxígeno, pacientes traqueostomizados, miles de pacientes que finalmente logran volver a su casa con su familia, logramos reunir a esa familia de nuevo después de largas hospitalizaciones, así que es muy bueno esto para que logren visibilizar su trabajo y en las diferentes unidades siempre nos acordemos de esta opción para postularlo y para que puedan ustedes seguir trabajando con ellos. Eso. Eh, a ver, Cortito, yo solo quiero reforzar una idea que tiene que ver con la comunicación y también con lo que dice la doctora Karin, em, que tiene que ver con la educación y la capacitación a los pacientes. Y resulta que pasa un poco lo que mencionaba antes Rocío, y es que muchas veces cuando damos a estos pacientes de alta, después de una larga hospitalización y se sienten como desnudos, ¿verdad? Eh, es súper importante el proceso de educarlos en cuanto a las indicaciones del alta. Y aquí sucede algo súper interesante que tiene que ver con el empoderamiento de las familias. Y resulta que después de que están muy asustados, si logramos hacer este empoderamiento a través de una adecuada capacitación, con una adecuada comunicación, una entrega adecuada de los conocimientos que ellos necesitan tener,
hay un cambio muy importante en los cuidadores y ellos logran posicionarse desde una esfera mucho más interesante en el cuidado de sus hijos, mucho más empoderados, mucho más comprometidos, mucho más atentos. Y resulta que desde una familia que está muy temerosa, logramos ver en un tiempo más a una familia que está mucho más comprometida con el cuidado mismo. Y aquí tiene que ver mucho con el cómo vamos a entregar la información, cómo nos comunicamos y también con el cómo los acogemos. Entonces, la invitación un poco también es a que los equipos puedan participar, y aquí la invitación es a nuestras colegas enfermeras. Aquí es fundamental la educación, cómo vamos a entregar los contenidos cuando el paciente está todavía hospitalizado con mucha calma, ¿verdad? O sea, si el niño está con una alimentación especial o con muchos medicamentos, ¿verdad? Empezamos desde antes con el proceso de educarlos, de mostrarles cómo se hace, si tiene una gastrostomía, de enseñarles desde antes, y eso yo sé que se hace mucho en hospitalizados. Y genera ese cambio que es muy bonito en las familias. Entonces, la comunicación aquí de cómo nos ponemos al mismo nivel del otro, no desde la posición más elevada, ¿verdad? Desde el que yo sé y yo tengo todo el conocimiento, sino de que, mira, yo sé, pero te lo entrego a ti. ¿Por qué? Porque en otra situación esta familia no tendría por qué nunca haber estado en esta posición. Entonces, si esta familia se va con un niño con sonda nasogástrica, con 10 medicamentos, ¿verdad? Que entregarle en distintos horarios, con horarios terribles de hospitalizados, ¿verdad? Con horario a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 10 de la mañana. O sea, imposibles para la vida. Luego no va a poder sostenerse esto en la casa. Y aquí es donde es muy importante poder entregarle esta información de manera adecuada, de manera empática y van a ver cómo el cambio sucede. De verdad, es muy bonito, es muy interesante también ver y ser partícipe de este cambio. Muchas gracias. Sí. Mu- Muchas gracias, Carolina, y a todo el equipo. Quería preguntarles o quería pedirles si nos pueden contar un poco lo que han estado trabajando con lo de la transición para la atención adulta, y qué ideas tienen y si nos pueden compartir sus ideas o lo que están ya haciendo. Eso. Voy a decir una parte, quizás después la Ceci o alguna de las otras chiquillas puede comentar. Nosotros tenemos a 2 pacientes actualmente que tienen nutrición parenteral. Una ya cumplió 18 años y el otro está por cumplirlos. Son nuestros pacientes más antiguos. Y con ellos el tema de la transición ha sido un desafío muy grande, principalmente porque, bueno, desde siempre ha estado presente esta como sobreprotección, que la entendemos, porque efectivamente cuando yo era chico su expectativa de vida era corta, pero ahora están regularmente bien. Entonces, sobre todo con uno de ellos, que ha tenido también más la disposición, aquí la Ceci principalmente y las enfermeras, Paulina y Rocío, se han encargado harto en ir como capacitándolo a él, que él sepa cuáles son los medicamentos que toma, por qué los toma, en qué horario, que se haga un poco más responsable. En el caso particular de él, como aprender sobre la curación del catéter, que no lo va a hacer ahora, pero sí es importante que lo vaya sabiendo, porque él cognitivamente está bien, cuando pase a hospital de adultos, va a ser él el que tiene que ir a las consultas, no sus papás. Entonces, ha sido desafiante, pero ha sido clave, como lo hemos dicho todo el tiempo, el trabajo como complementario entre todos, porque claro, ellas los capacitan, pero por ejemplo, yo este niño lo veo ahora muy frecuentemente, porque también es un adolescente, entonces tiene problemáticas de la adolescencia, y para que esto funcione hay que apoyarlo desde distintos puntos y empoderarlo bastante. Yo siento que ese es como un gran desafío, el que nuestros pacientes adolescentes conozcan más de sí mismos,
de su condición de salud, que estén más empoderados y que también estén validados en su etapa del ciclo vital, que a veces como que se pierde un poco de vista cuando tienen muchas patologías, ¿ya? Como que se nos olvida que igual tiene 15 años, no sé, a veces va a contestar de una forma o también tomarlo en cuenta de que, oye, ya la rebeldía podemos entender ciertas cosas, pero tus medicamentos te los tienes que tomar igual porque son vitales para ti. Voy a tratar de sintetizarlo. ¿Aló? Muchas gracias por la pregunta, doctor Funes. Bueno, el doctor Funes, junto con Lidia Calderón y otros profesionales del hospital, han hecho un tremendo trabajo en cuanto a estandarizar y protocolizar la transición y transferencia y el trabajo con los pacientes también. En nuestro caso, igual nuestra situación es un poco distinta. Esto se remonta también a por qué tenemos la población actual de NANEAS, que tiene mucho que ver también con los avances de tecnología y de conocimientos médicos que existen actualmente en el mundo, que es distinto que hace 50 años atrás. O sea, tenemos pacientes, por ejemplo, los pacientes que comentaba Carolina con nutrición parenteral domiciliaria, que antes tenían una sobrevida menor, que ahora llegan a la etapa a la adultez, y de hecho actualmente estamos todavía en conversaciones con Hospital de Salvador para este grupo de pacientes para lograr una transferencia porque al menos hace un año nos dijeron que no tenían la prestación todavía allá. Entonces, ese es un desafío que se nos ha planteado, porque ahora estamos en esa etapa justamente, y nos acoplamos al protocolo actual de doctor Funes, de hacer también la transición y transferencia de estos pacientes de una forma organizada. Muchos de los pacientes que vemos son no verbales o con déficit intelectual importante, entonces es una población distinta, algunos no, pero muchos lo son. Y con necesidades especiales, entonces hay que hacer transición y transferencia en cuanto a educación y eventualmente encontrar un oficio, por ejemplo. No solamente las atenciones médicas, eso fue, sino que hay otras necesidades más. Entonces lo que estamos haciendo actualmente es empezar la transición a los 16 años. El hospital tiene autorizado que los NANEAS se atiendan hasta los 18 años actualmente, y a los 16 años empezamos a preparar a las familias en contarles en lo que va a empezar la transición. Les hacemos las pediatras la derivación a equipo de rehabilitación, a equipo de psicosocial, y tenemos unos checklists que hicimos como para revisar qué cosas tienen que tener. Tienen que tener su silla neurológica, tienen que tener TP, sus distintas ayudas técnicas, su rehabilitación por completo cubierta, algún centro de rehabilitación que los pueda seguir en la adultez, escolarización, en lo psicosocial también, que la familia esté bien capacitada, o sea, bien empoderada, por parte de las enfermeras que estén bien capacitadas, las familias, ver, por ejemplo, Ley Ricarte Soto, a qué hospital de adultos se va a transferir, etc. Entonces, a los 16 años estamos empezando esa transición. En conjunto con la familia, estamos haciendo atenciones por videollamada para ir completando estos checklists, y luego la transferencia se hace finalmente como un gestor de casos, que actualmente es junto con Paulina, que es nuestra enfermera coordinadora, va a pedir eso, estamos en eso, como organizándonos, queremos que pida las interconsultas y todos los resúmenes de los especialistas de forma organizada, no a goteo, porque eso pasaba antes, que en enero se transfirió por parte de Neuro, en marzo envió el resumen otro especialista. Entonces la idea es juntar todos los resúmenes e interconsultas, enviarlos a Loreto de Medel, que está a cargo en cuanto a ya en lo organizacional en este tema, y ella lo enviará a un gestor de casos en el hospital de adultos que corresponda, que ahí depende Tisneo o Salvador. Y eso se va a publicar, espero pronto, no sé, tenemos que ir conversándolo cuando se va a publicar este protocolo. Gracias. Bueno, ya estamos en la hora, quizás un último mensaje quisiera dar. Yo creo que lo que ustedes nos han presentado nos lleva a un punto muy importante a todos los médicos y médicos que están en formación, internos y alumnos, y también los que ya estamos teóricamente formados, de que no olvidemos que la medicina es fundamentalmente humana, que el conocimiento se adquiere en la ciencia, pero el conocimiento se entrega en la humanidad. Y tenemos que, digamos, adquirir y tener y valorizar este tipo de, digamos, de riqueza que podemos tener en la comunicación con el ser humano, ¿ah? Mejorar el lenguaje, darnos tiempo, sentarnos frente al enfermo. El doctor Alessandri, que yo lo conocí, me decía que cuál era el instrumento médico más importante para examinar un enfermo. Se le va poniendo endoscopio,
No, me dijo la silla, para que usted se siente al lado enfermo a conversar con él. Muchas gracias, Carolina.